empresa multinacional histórica petrolera, que no es una carnerita descalza, que busca, digamos, insertarse en este nuevo escenario que implican los grandes recursos que hay en la Argentina y particularmente en el Comahue, el tema de shale gas y shale oil. Estas empresas que buscan, digamos, resguardar sus inversiones, digamos, ha planteado también una negociación con el Estado que busca resguardar su soberanía. En este equilibrio, que creo que se ha logrado un equilibrio, realmente creo que habría que felicitar a la presidenta por sus ovarios de ir al frente con una decisión y un coraje. Ahora bien, voy a explicar qué es el shale gas rápidamente, si me dejan unos minutos, porque esto es una cuestión que se ha instalado en el país y por los próximos 100 años vamos a hablar de este tema. Ustedes saben que en épocas remotas, 150, 200 millones de años y antes, los flujos de mar y de aguas conformaron, digamos, grandes depósitos de arcilla, prácticamente arcilla en los márgenes de esos mares. Básicamente hablo de la arcilla porque es como una molienda donde se producen las rocas por la acción de los vientos, el sol, las aguas. Alrededor de esas arcillas, digamos, cuando van arrastrándose hacia el agua, se conformaron restos biológicos de todo tipo de plantas, hasta de animales, de mar y también de tierra. Esa cobertura, digamos, de elementos biológicos alrededor de las micropartículas o la partícula de arcilla, tuvieron un proceso extraordinario, en el sentido de que se transformaron en lo que hoy se llama querógeno. Esta transformación produjo hidrocarburos en una situación muy particular, que estuvieron enterrados entre 1000 y 6000 metros de profundidad, con presiones importantes y con temperaturas entre 200 y 300 grados. Esto determinó que se conformara, todavía misteriosamente, hay mitad de la biblioteca y mitad de la biblioteca, uno dice que son bacterias o protobacterias, las que han conformado, digamos, estas cadenas de CH, cadenas de hidrocarburos. Estas cadenas son, digamos, desde una molécula de CH4 hasta 15 o 20. O sea, a medida que la cadena es más larga, el crudo o el petróleo es más pesado, y así ustedes saben, esto no voy a tener, digamos, una situación explícita. El tema es que este crudo está insertado en esas arcillas. Esas arcillas conforman capas laminares que en la jerga, digamos, petrolera se llaman la roca madre. Es la gran fábrica en la cual se produjo el petróleo. Esa fábrica tuvo, con temperaturas o con periodos de más o menos maduración, digamos, una descomposición de esas cadenas, y en los lugares más maduros se conformaron, digamos, solamente digamos, CH4 o dos moléculas de carbono o tres, que prácticamente es una cuestión gaseosa. Y esa situación, digamos, de mayor maduración que se da en nuestro, digamos, desarrollo de Vaca Muerta y los molles, se da hacia la cordillera y hacia los lugares más profundos. En las periferias la maduración ha sido menor de este bloque, y en el cual aparecen ya no solamente el shale gas, sino también lo que se llama los condensados o el shale oil, o el crudo que originalmente estaba insertado ahí. ¿Por qué explico esto? Porque esta situación determina una actuación de este contrato. Este contrato que se desarrolla en un área que se llama Lomada Campana, que está arriba de Loma de la Lata, es un área mixta de crudo y gas, no es un área totalmente de gas. Es un contrato al cual Chevron le interesa porque la extracción de este contrato mayoritariamente es de crudo, no de gas. O sea, en su proyección de los 100 o 200 pozos que se está planteando hacer ahora, con estos 1200
millones de dólares. Eso es un contrato que a 4 años a esta parte puede, digamos, producir entre 4 y 8 mil metros cúbicos por día de crudo y unos 3 millones de metros cúbicos de gas. 3 millones de metros cúbicos por día no es nada frente a una importación hoy en día de 50 millones de metros cúbicos. Pero el crudo es una cosa importante, porque esos 8 mil metros cúbicos por día, en 365 días son como 2.500.000 metros cúbicos, y eso a 500, 600 mangos son como 1.000 millones de dólares anuales. Ahí está el tema, digamos, de esta situación de negociación de una empresa internacional que no tuvo grandes antecedentes tecnológicos y de explotación de esto, porque en su página web tiene una cosa en Bulgaria, una cosa en Ucrania, pero incipiente, y una cosa en Marcellus, que es un campo cerca de Pensilvania, que tampoco tiene grandes éxitos. O sea, viene a hacer una apuesta. Esta apuesta es de una empresa que llegó tarde, por ejemplo, para estas cosas del no convencional, en el caso de Texas, donde realmente se desarrolló mayoritariamente esta explosión, digamos, del shale gas y shale oil en Estados Unidos. Ustedes saben que hoy en día el 40% del gas de Estados Unidos es proveniente de estas explotaciones que se producen en la roca madre. Voy a explicar un poquito la explotación de la roca madre. Ustedes saben que esta situación se introduce en la roca madre. Tradicionalmente siempre ha habido fisuras naturales por las evoluciones geológicas. Ese petróleo vinculado a la arcilla, al encontrar fisuras, se fue migrando, derivando hacia lugares superiores, empujado quizás por la propia conformación del gas, empujando el crudo hacia reservorios que están normalmente en arenas. Entre cada grano de arena, junto a arena, hay posibilidad de introducir líquidos o gas. Entonces los grandes yacimientos están en arenas. Uno de los más grandes fue Loma La Lata, que es un yacimiento que tiene un cerramiento que estuvo cerrado 150 millones de años y que pudo, digamos, durante estos últimos 20, 30 años aportar al desarrollo de la Argentina. Comento esto, digamos, de que estos yacimientos no tienen posibilidades de dirigirse hacia arriba, porque el cerramiento es muy los bloques, digamos, son muy, esos 3.000 metros, digamos, de altura, que son muy cerrados como para permitir la subida de determinadas situaciones que hoy en día los ambientalistas plantean que el agua que se utiliza para producir más fisuras de las que hay en el espesor o en la franja de la roca madre, que ustedes saben que se producen, esas rocas madres son como láminas. Nosotros no sabemos nada. Bueno, lo que quiere decir que es muy complicado, muy difícil que esa agua que se inserta, que son agua con sal, que introduce arena, esa arena permite, digamos, determinadas aperturas en esa lámina que permite tener mayor permeabilidad y sacar gas y petróleo. Esta situación, digo, para no tener temores con respecto al tema ambiental, no hay muchas chances. Básicamente hoy en día se usa agua salada. Empezó a usarse gomas y espesantes para poder arrastrar la arena, y hoy en día, digamos, prácticamente se han volcado a todos al agua salada. Se usa agua del río, pero esa misma agua que se introduce, que es bastante, son 15.000 metros cúbicos por cada pozo, se vuelve a usar después en el siguiente, así sucesivamente. No hay tanta cantidad de agua como para usar en cada uno de los pozos. La contaminación puede ser superficial cuando uno hace la perforación, pero es una cosa excepcional. Si a nivel de la superficie se produce alguna situación, pero eso hace al cuidado, digamos, del tema. Lo que quería llegar es a lo siguiente. Este arreglo entre YPF y Chevron está dado sobre una superficie de 395 kilómetros cuadrados, con una intención en los próximos meses de hacer unos 100 pozos en una superficie más chiquita de 20 kilómetros cuadrados. Los 395 son 20 por 20.
La superficie que hay en Neuquén de Vaca Muerta son 30.000 kilómetros cuadrados. Entonces fíjense que estamos tocando una cosa muy chiquita. Si en este contrato inicial, digamos, no resuelve grandes cosas, hay que hacer otros contratos para hacer llegar, pero contratos que vamos a tratar de explicar qué situaciones traen, porque no es solamente el tema del autoabastecimiento. De hecho, el tema del shale es una industria en sí mismo, es como una cuestión de desarrollo, digamos, que requiere un montón de elementos tecnológicos, mano de obra, técnicos, implican 200.000 personas en los próximos 5 años, miles, digamos, de profesionales. O sea, estamos en presencia de una cuestión novedosa, muy grande, que realmente tenemos que prestar la mayor atención posible para que se haga lo más razonablemente. Los 1.000 millones que pone Chevron es una inyección extraordinaria. Esto va a permitir, digamos, arrancar. Ahora, es una cuestión de riesgo también. Puede arrancar mucho, se puede encontrar pozos, porque la heterogeneidad está, bajos o también muy altos. La media que se prevé es interesante. Plantea una retribución de unos 1.000 millones de dólares anuales de crudo, digamos 50-50. Esto implica que en 3 años, luego de hacer 3 años más, digamos, o 4 años de perforaciones, en 8 años puede, digamos, ya recuperarse la inversión por parte de Chevron. Es una actuación a 8, 9 años, que en la cuestión petrolera es mucho tiempo. En general, en la industria petrolera se quiere recuperar en 2, 3 años la inversión, porque son rentas, digamos, muchísimo más elevadas normalmente. Así que es una negociación interesante. A partir, digamos, del 5.º año se le plantea la posibilidad de que parte de la exportación, el 20%, no vaya con las retenciones, sino que sea al 100%. Ustedes saben que hoy en día el precio interno está a $70 el barril y el precio internacional está a 100. Esa diferencia, por el 20%, le va a tocar a Chevron como a YPF. Quería hablar, digamos, del tema del mediano y largo plazo. Me gustaría que Bruno, digamos, acompañe esta cuestión que involucra la participación nacional en este tema. Lo que quiero agregar al respecto es que lo que vos dijiste fue muy importante de todo lo que implica. Cada X metros cúbicos que se sacan implican una cantidad de industria aplicada, por eso el mayor costo de este petróleo. Hay mucha perforación, hay mucha inyección, hay mucho manoseo de toda la naturaleza y del petróleo que se saca y eso implica un costo 10 veces superior al costo actual. Y todo eso es industria. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es muy importante. Y la historia reciente o la anterior no es demasiado alentadora y nosotros queremos más que nada augurar, ¿no?, que esto va a funcionar mejor. Junto con el contrato se firmó un decreto que es, lo tengo acá, 927, de la baja de los aranceles. 927, que hace algo que históricamente a los que andamos en estas cosas no nos gusta demasiado. No nos gusta porque baja aranceles por la importancia que tiene. El año pasado, cuando se privatizó YPF, se hizo una suba de aranceles de los temas. Se privatizó, un año atrás. Cuando se privatizó disculpen cuando en realidad compramos una parte de YPF, esa es la correcta. Cuando compramos a parte de YPF se hizo toda una movida industrial que se convocó a muchos empresarios y se subieron algunos aranceles de productos asociados. Y este punto que es muy importante, porque no se puede hacer industria con aranceles bajos y pedirle al industrial que primero haga los equipos, demuestre que andan bien, que después le van a dar los aranceles para ser competitivo, y especialmente donde se le agregan los usados como parte de la importación posible.
esto hace una esquizofrenia con el tema. Entonces, este decreto recupera por un tiempo transitorio, por primera vez, eso es muy importante, tiene 1 año de plazo, que la industria deberá demostrar, porque si no se autorizan 10 días de importación que requieran para hacer estos equipamientos. Y a mí me consta del sector industrial gente que ya se había puesto a hacer alguna de estas cosas. Entonces, esto lo pongo como un hecho de advertencia, porque al mismo tiempo, Aurelio comentó el hecho de la restricción externa, y ya varias veces hemos hablado de la restricción externa, y lo que este año, los datos del año pasado proyectados a hoy, tenemos que el déficit de balance de pago del sector industrial globalmente inconsiderado es de 13.000 millones de dólares, el de energía entre 14 y 15.000 millones de dólares, y el de turismo este año es negativo en 5.000 millones de dólares. Si tomo todo esto me da 32, 33.000 millones de dólares que se financian con las materias primas, fundamentalmente la soja. Esto nos da un país vulnerable, y esto es lo que estoy tratando de transmitirles dentro de este mismo paquete YPF, que estamos contentos que esté, porque toda la visión de largo plazo, si va bien, es buena, pero que tenemos un riesgo porque nuestra trayectoria, los fundamentos que se da este decreto 927 que les mencionaba, son coincidentes con los que, a nuestro entender, también vulneraron la situación de energía, son los mismos. Entonces, hay que hacer pelea política, porque si no, no va a agarrar la noche sin darnos cuenta, porque si siempre hago lo mismo, porque espero un resultado diferente. Entonces, bueno, esta era la parte... Sí, eso es cuestión, esperemos que sea transitoria. Esta importación de equipos nuevos va a venir sin aranceles, esperemos que sea una parte, y otra parte se haga un plan, digamos, de incorporación local. O sea, esto es lo que hay que vigilar, y esto es lo que hay que, digamos, presionar con las cámaras, con los medios. El esquema este es un esquema de reinversión permanente. Quiero decir, lo que dijo Kicillof el otro día, que esto va a ser un carnaval, esto es lamentable, no es así. Este es un trabajo de sudor y digamos, permanente, porque es perforar y perforar. Es un contrato que no tiene elementos de, digamos, objetivos de producción, tiene objetivos de perforación. Es la única manera, digamos, de sacar crudo y gas que nos permita, digamos, revertir esta situación. Y esta situación tiene hoy en día, digamos, tecnologías que ya YPF la ha estructurado. He tenido 60 pozos, en realidad hasta hace unos meses 50 pozos que hemos hecho un análisis, de los cuales 47 fueron verticales, 3 solo fueron horizontales, y tiene una idea, y que no ha tenido un resultado muy alentador. Solamente los pozos horizontales, 1 o 2 han tenido realmente una cosa extraordinaria, el resto ha sido una cosa bastante con expectativa, no ha tenido los resultados teóricos que se esperaban. O sea que este es un contrato efectivamente de riesgo. Me parece que a nivel internacional lo que nos interesa, si Estados Unidos ya asume su autoabastecimiento en gas y próximamente de petróleo, ¿qué va a pasar con Venezuela, con los países árabes, en esta historia del mundo, digamos, donde ya el petróleo, el Estados Unidos ya no necesita buscarlo a otro lado? ¿Cómo es la reinserción de estas empresas multinacionales? Y yo creo que Chevron trata de reinstalarse dentro de Estados Unidos mismo y en el mundo también, a partir de esta perspectiva de la Argentina, de buscar negocios de Shell por todos lados. En ningún lado se ha desarrollado, solo en Estados Unidos, y esto lo sabemos ya hace 3 o 4 años, de la existencia de estas tecnologías de sacar el crudo de la roca madre y no de los yacimientos de las arenas. Esta historia en la Argentina nos da una posición más que interesante, porque nuestro desarrollo tecnológico, y ahí no sé si EITEC tiene alguna participación en este contrato, que es la empresa tecnológica que se ha creado, pero que debería tenerlo, debería pensarse en acentuar el clúster, digamos, neuquino, en fin, hay una cantidad de cosas adosadas a esto que implica realmente un esfuerzo nacional y una visión industrial sostenida y un debate permanente de cómo resolver esta situación. Porque si no, es simplemente una cuestión extractiva más de las tantas que se dieron en el mundo, una perspectiva colonialista o neocolonialista, y ahí nosotros perdemos en nuestro proyecto de emancipación. Gracias.
compañeros embajadores.